Nuevamente volvemos con nuestro ejercicio de física acá en el canal de Aprendiendo Física con el profesor Daniel Pereira. Y bueno, estamos trabajando el concepto de desplazamiento y hemos visto, ya estamos en el problema número 4 ya, y este es el problema número 4 y vamos a resolverlo. Y fíjense que hemos visto que el concepto de desplazamiento de por sí es sencillo. Pero tiene... el concepto de desplazamiento ya sabemos que es un cambio de posición. Y encontramos que a veces calcular el desplazamiento, si pensamos en la letra A, que nos piden calcular el desplazamiento, encontramos que encontrar el desplazamiento podría ser de repente, o sea, no es complejo calcular el desplazamiento, si lo que sucede es que hay que tener cuidado con los signos. Ahora, el signo va a depender de el sentido del movimiento del cuerpo. Recuerden que vamos a resolver el problema A. Entonces, recuerden que cuando hablamos de desplazamiento, simplemente decimos que el desplazamiento es igual a la posición final menos la posición inicial. Ahora, ya hemos visto que la posición, ya sea que hablemos de la posición final o que hablemos de la posición inicial, va a depender del sentido. Entonces, va a depender de si el cuerpo se mueve hacia los positivos, es decir, si yo pienso acá que está mi recta, mi eje, entonces digo este es mi eje X positivo, y digo, bueno, ahí está el 0. Si yo pienso que el cuerpo se está moviendo en esa dirección, o sea que se está moviendo hacia allá, entonces encontramos que cuando calculamos el desplazamiento acá, el desplazamiento acá resulta ser igual a posición final, pero vemos que la posición final es un valor positivo menos otro valor positivo. Digamos que este es el valor final positivo menos el valor inicial, que también es positivo. Entonces vean que de por sí el valor inicial era menor. El valor inicial siempre es menor porque estamos pensando que el cuerpo se está moviendo hacia la derecha, hacia los positivos. Entonces el valor inicial sería esa distancia de ahí. Ese sería el valor inicial. Y digamos que el valor final es esa distancia hasta aquí, hasta el centro de la pelotita acá. Ese de aquí es el valor final. Entonces vemos que esa longitud, el valor final de la longitud, es mayor que el valor inicial de la longitud. Es como decir 10 menos 4. Sabemos que eso nos va a dar un valor positivo y aquí no hay mayor problema. El problema se produce cuando los cuerpos se mueven en contra de lo que uno definió positivo o negativo. Y eso es lo que hemos visto en esta serie de problemas que hemos visto. Y el único detalle que hay que considerar siempre es que hay que considerar siempre el signo, que ese signo que está ahí siempre va a estar ahí, es decir, esa es la operación, valor final menos valor inicial. Y tener cuidado con el signo de la posición, ya sea que estén hablándonos de... Cuando nos están hablando de posición hay que tener cuidado porque la posición puede ser también negativa. Entonces, si yo ahora pienso para el otro lado, para el lado izquierdo del 0, entonces ahora un cuerpo se encuentra a la izquierda del 0, ya digamos que esta es la posición inicial A, y al cabo de un rato llega a una posición final acá B. Ahora ustedes pueden decir, bueno, la posición inicial aquí en A, digamos,
la distancia que hay desde el 0 hasta la posición en A, ustedes pueden decir, bueno, fueron, como es negativa ahora la posición, pueden pensar ustedes menos 10 metros. Entonces esa distancia de aquí, desde el 0 hasta el punto A, es de menos 10 metros. Y la distancia desde el punto 0, desde el 0 hasta el punto B, podríamos pensar que son menos 60 metros. Menos 60 metros. Entonces vean que ahora la posición, como estamos en el lado negativo, ahora los valores de posición son negativos. Menos 10 metros y menos 60 metros. Si hago la posición final menos la posición inicial, es decir, si uso la fórmula, cuando indique el valor de la posición final, tengo que indicarla con su signo. Lo mismo para la posición inicial. Entonces, hagamos el problema para ver qué es lo que pasa, ¿ok? Entonces, volvamos a nuestro color negro y escribimos, sustituimos los valores. La posición final, perdón, el desplazamiento va a ser igual a la posición final, que en nuestro problema dice que la posición final es de menos 50 metros. Posición final menos 50 metros menos la posición inicial, pero vean que la posición inicial es esa posición que está aquí la he ejemplificado. Vean que las posiciones están medidas desde el origen. La posición inicial es de menos 150 metros. Fíjense, no se olviden que este menos de aquí es el menos de la operación. Entonces posición final menos posición inicial, que también es negativa, menos 150 metros. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda que eso de ahí va a ser igual a menos 50 metros. Y fíjense que ahora aquí, menos por menos, más 150. Por lo tanto, si hacemos ahora las cuentas, nos queda que el desplazamiento nos da positivo y nos da igual a 100 metros. Entonces vean que ahora el desplazamiento nos dio positivo. Hagamos el cálculo de la rapidez para poder ver, para poder terminar el problema y después hacemos el análisis. Cuando calculamos la rapidez, sabemos que la rapidez, ¿se acuerdan de la fórmula? Si no se acuerdan, entonces sabemos que la posición final, o la posición simplemente, es igual a la posición inicial más la velocidad por el tiempo. De aquí despejamos la velocidad y nos queda que la velocidad, o más bien dicho la rapidez, seguimos hablando de rapidez, es igual a la posición final menos la posición inicial, y todo esa resta de ahí dividida por el tiempo. Ahora sustituimos en esta formulita de aquí y nos queda que la rapidez es igual a la posición final menos la posición inicial. O sea, fíjense que posición final menos posición inicial aquí es lo mismo que decir desplazamiento, y el desplazamiento lo calculamos aquí. El desplazamiento lo acabamos de calcular aquí. O sea, la rapidez va a ser igual a los 100 metros partido por el tiempo. Y nos dicen que el delta t es de 5 segundos. Por lo tanto, llegamos a concluir que la rapidez es igual a 20 metros por segundo.
Vean que el desplazamiento fue positivo, desplazamiento positivo, y la rapidez también nos dio positiva. Ahora, ya habíamos hablado que el hecho de que aparezca el signo menos o no aparezca el signo menos tiene que ver con el sentido del movimiento. Hablábamos en la clase anterior de que no es lo mismo decir que un cuerpo se mueve. Estamos ahora en el análisis, ¿ya? Análisis. Entonces, no es lo mismo decir, y lo decía ayer, no es lo mismo decir que un cuerpo se mueve a 50 kilómetros por hora que eso es simplemente hablar de rapidez, a decir que se mueve a 50 kilómetros por hora y digamos en dirección sur. O sea, este dato es un dato extra, la dirección. Entonces, acá ya no estamos hablando de rapidez, estamos hablando de velocidad. Y vean que el mismo símbolo, pero lo que cambia ahora es que acá arriba aparece una flechita. Y la flechita indica la naturaleza vectorial de la velocidad. Es decir, cuando hablamos de velocidad, hablamos de la cantidad, de la magnitud de la variable física, es decir, los 50 kilómetros por hora, pero también estamos indicando una componente de dirección y sentido. De a poco vamos a ir hablando de estos conceptos de dirección y sentido que son muy muy importantes en física, pero que en forma paulatina vamos a ir ingresándolo a nuestro análisis físico, ¿ok? Entonces vean que, vuelvo a repetir el ejemplo de ayer, no es lo mismo decir que por una calle un cuerpo se mueve, digamos, un cuerpo se mueve en esa... Me quedó mal el dibujo, voy a agrandar un poco acá. Piensen ustedes que esa es una calle. No me quedó muy derecha la calle, pero se entiende la idea, ¿cierto? Entonces, digamos que pongamos acá, para hacerlo más exacto, pongamos que acá está el norte, pongamos que acá está el sur, norte-sur, norte-sur, ayúdenme, norte-sur, déjenme organizarme, norte-sur, del norte, norte-sur, este. Ok, esto no es tan importante, en realidad es importante, pero no es definitivo, en el sentido de que vamos a entender la situación. Entonces, supongamos que en este punto de la carretera un bus se desplaza hacia allá a 100 kilómetros por hora. Y en ese mismo instante, un auto se desplaza en ese sentido también a 100 kilómetros por hora. Si hablamos de rapidez, tenemos que decir, las rapideces son iguales, porque ambos se mueven a 100 kilómetros por hora. Pero si hablamos de velocidad, y vean que empiezo a usar la flechita, tenemos que decir que son distintas. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de velocidad, estamos añadiendo un ingrediente extra, estamos añadiendo una componente de dirección al movimiento del cuerpo y una componente de sentido. Ahora por este momento, por esta parte, solamente hablaremos del sentido, porque es muy fácil confundirse entre sentido y dirección, y por lo mismo hablaremos del sentido para que ese concepto se aclare. Está claro que si por esta vez voy a hablar de dirección. ¿Por qué? Porque la dirección se nos asocia a las coordenadas que estoy haciendo acá, que dibujé acá. Está claro que este vehículo que está aquí se mueve a 100 kilómetros por hora, pero hacia el norte. Por lo tanto, si considero la dirección, tengo que comparar y digo, bueno, este vehículo de acá
también se mueve a 100 kilómetros por hora, pero se mueve ¿hacia dónde apunta la flecha? Hacia el sur. Entonces ya inmediatamente a partir de este detalle visualizo que si pienso en el concepto de velocidad, tengo que decir que las velocidades son distintas. Entonces, esa es la idea del problema. Y para terminar, analicen y consideren lo siguiente. Vean que en nuestro problema el desplazamiento nos dio 100 metros. Sin embargo, alguien podría confundirse fácilmente en el problema y decir, bueno, pero estamos en el lado negativo y el desplazamiento le dio positivo. ¿Y eso es correcto? Alguien podría decir, ¿cómo está acá en el lado negativo? Está a la izquierda del cero y le da el desplazamiento positivo. ¿Y eso es correcto? Sí, es correcto, porque resulta que el cuerpo ¿en qué dirección se va moviendo? ¿Se va moviendo en la dirección de los negativos o en la dirección de los positivos? Ah, el cuerpo se iba moviendo en esa dirección. ¿Y esa dirección hacia dónde apunta? Hacia los positivos. Entonces vean que no depende de si el cuerpo se está moviendo en el lado del eje negativo o en el lado del eje positivo. Lo que importa es la dirección hacia donde se mueve. Acuérdense en el problema anterior que el cuerpo estaba en el lado positivo del eje, pero sin embargo se iba moviendo hacia el negativo. Y nos dio el desplazamiento negativo y también nos dio la rapidez negativa. Ahora el cuerpo está en el lado negativo del eje y sin embargo se mueve hacia los positivos. Y como se mueve hacia los positivos, resulta que el desplazamiento es positivo. Y habiendo encontrado que el desplazamiento es positivo, entonces calculamos la rapidez. Aquí calculamos la rapidez, y la rapidez no es más que dividir por el tiempo que transcurrió entre A y B. Y por supuesto la rapidez también nos dio positiva. O sea, en resumen, una vez que ustedes encuentren el desplazamiento, si el desplazamiento fue positivo, la velocidad también va a ser positiva. Si el desplazamiento fue negativo, la velocidad también va a ser negativa. ¿Y qué es lo que intuíamos de ese signo? ¿Qué es lo que sabemos de ese signo? Ese signo indica que el cuerpo se está moviendo en el sentido contrario. Entonces no olviden que en el desplazamiento y en la fórmula de desplazamiento lo más importante es siempre acordarse de los signos. Acá la posición inicial era negativa y la posición final también era negativa. ¿Ya? Y cuando utilizamos nuestra fórmula tenemos que reemplazar el valor de la posición considerando el signo si esto lo requiere, si se requiriera, tal cual como lo dice aquí. Vean, posición final menos 50, posición inicial menos 150. Pero este signo de aquí, ese signo de ahí siempre es menos, porque es el menos de la operación. Bien chicos, con esto hemos terminado el análisis de lo que es desplazamiento. Dudas, consultas, pregunten por el Facebook, en el canal de YouTube, y también a sus profesores en sus colegios. Y trabajen sus textos de física y memorícense también las operaciones matemáticas, o sea, en otras palabras, también estudien harta matemática porque es una herramienta fundamental para poder profundizar en la física. Nos vemos. Chao chicos, hasta luego.